Cordial saludo, estimados estudiantes. Les habla Lina Alzate, su tutora del curso Psicopatología y Contextos. El día de hoy nos vamos a reunir en este espacio para hablar un poco sobre el paso 2, explicación teórica de la psicopatología. Les daré una breve explicación a partir de las inquietudes que ya han surgido y seguramente futuras que surgirán. Si tienen después de esto alguna otra inquietud, me lo pueden saber hacer saber a través de los diferentes medios. Entonces, para empezar, debemos reconocer que este paso inició el lunes 20 de febrero del 2023 y finalizará el sábado 18 de marzo del 2023. El resultado de aprendizaje es el siguiente, leeré en este momento. El estudiante estará en la capacidad de explicar los fundamentos básicos y modelos existentes que definen la etiología y el mantenimiento del trastorno en el marco del estudio científico de la psicopatología. Para empezar, entonces debemos saber que esta actividad tiene dos momentos, uno individual y uno colaborativo. En el individual, entonces, es necesario que realicen las lecturas de la unidad 1, que realicen la lectura del caso, el cual se encuentra adjunto en el mensaje de apertura del foro. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes encuentran el foro con el mensaje de apertura y aquí está el material adjunto, que es el caso 14, trastorno de estrés postraumático, el cual al descargar lo encuentran así, pues sin subrayar, pero este es el caso de Alejandro. Un caso que ya después identificaremos que tiene un trastorno de estrés postraumático según un diagnóstico. Entonces, volvemos nuevamente sobre la guía de actividades y aquí vamos a encontrar lo siguiente. Nos dice que debemos desarrollar esa matriz estudio de caso. ¿Cuál es la matriz? Entonces aquí la podemos también encontrar junto a la guía de actividades y rúbrica de evaluación del paso 2. Encuentran ese anexo 1. Es este el anexo. Entonces, al descargarlo deben escribir su nombre y posterior a esto hacer todo el desarrollo. Aquí les voy a dar algunas indicaciones. Entonces, nos preguntan por qué el caso propuesto, es decir, el caso de Alejandro, se estudia desde la psicopatología. Para ello, tener en cuenta el concepto de psicopatología propuesto por Sarraíz. Aquí, entonces, lo que van a hacer es describir aspectos del caso y aquí van a generar el concepto de psicopatología, pues según este autor. Aquí nos dice que empleemos normas APA para referencias, pero también pues es necesario, si van a hacer una cita, que empleen normas APA. ¿Cómo se describen los criterios de anormalidad citados en la lectura de Harney desde el caso? Entonces aquí vamos a identificar que son 5 criterios de anormalidad. Es posible que estos criterios no se cumplan, digamos que a cabalidad todos en el caso de Alejandro. Si es así, igual lo escriben, identifican tal criterio, no se identifica en el caso de Alejandro por tal razón. Y aquí, entonces, deben explicar cada uno de estos criterios. Escriben cuál es el nombre de ese criterio y aquí abordan, pues, lo conceptualizan. Cada uno de ellos son 5. Después de esto, entonces, según la definición del síntoma y del signo del trastorno, ¿cómo se describen en el caso? Acá los síntomas del caso de Alejandro y los signos. Y aquí el concepto de síntoma y el concepto de signo. Eso es todo frente a la matriz individual. Entonces, volvemos a la guía de actividades y nos pide que una vez se haya desarrollado esa matriz, la debemos socializar en el foro de aprendizaje colaborativo. Después de esto, entonces pasamos al momento colaborativo y nos dice que debemos realizar un cuadro comparativo donde cada uno de los estudiantes debe escoger uno de los modelos teóricos que abordan el trastorno mental. Estos modelos no se deben repetir entre sí, es decir, se puede escoger el biológico, el psicodinámico, el cognitivo-conductual, el humanista o el biopsicosocial. Si dado el caso que, no sé, los estudiantes repitan estos modelos entre sí porque no leyeron que el otro compañero ya lo había escogido o lo había desarrollado, pues entonces deben tener en cuenta que deben desarrollar otro, ¿sí? Yo no voy a calificar dos o a retroalimentar y después, posterior a eso, a calificar dos modelos exactamente iguales.
que dos personas hayan escogido, por ejemplo, el biológico o el psicodinámico, no es posible. Listo. Después de esto, entonces, de escoger estos modelos, deben desarrollar este cuadro comparativo. Cabe aclarar que aquí yo ya hice como algunas sugerencias, o bueno, di algunos ejemplos. Entonces, vamos a empezar a hablar como de algunos de ellos. Por ejemplo, si escogemos el modelo biológico o cada uno de estos modelos, debemos marcar entonces con nuestro nombre, con el nombre de cada estudiante, ¿no? Allí debe aparecer su nombre. Después de escoger el modelo, de poner su nombre, pues deben escoger una base teórica. Entonces, de cada uno de estos modelos, teniendo en cuenta las lecturas. Por ejemplo, en el caso del modelo humanista, entonces hablaríamos de la teoría de necesidades humanas. Ese es propuesto por Maslow. Entonces, aquí el principal representante sería Maslow. En el psicodinámico, por ejemplo, hablamos de Freud, de Jung, de Melanie Klein y bueno, y de otros en sí. Y así con cada uno de estos. En la etiología del trastorno, entonces vamos a empezar a reconocer básicamente cuáles son las causas que dan origen a ese trastorno, las causas, los factores que originan, digamos, que se dé esa afectación, ese trastorno. En el modelo biológico, por ejemplo, entraríamos a hablar de factores que pueden ser genéticos o que puede haber una afectación eh, fisiológica. Acá. En el modelo psicodinámico, entonces de pronto revisar la teoría del desarrollo psicosexual y bueno, así con cada uno de ellos. En la definición de conceptos claves, entonces es importante que empiecen a desarrollarlos como si fuera un diccionario. Entonces, por ejemplo, en el cognitivo-conductual podemos hablar de emoción, conducta, pensamiento, bueno, otros conceptos que sean propios de ese modelo. No solamente es poner su nombre, sino también empezar a generar como cuál es el concepto, ¿sí? De cada uno de estos que estoy elaborando, sí, cuál es la definición de cada uno de estos conceptos. Y digamos que esto sobre esos conceptos claves propios de cada modelo. Frente al mantenimiento del trastorno, entonces, por ejemplo, en el caso del modelo biopsicosocial hablaremos de factores biológicos, psicológicos y sociales y su interacción entre sí. ¿Sí? Es importante tener en cuenta, por ejemplo, acá en el cognitivo-conductual, teorías del aprendizaje o condicionamientos que se estén generando, o bueno, digamos que, saben, creo que es necesario tener muy en cuenta que para el adecuado desarrollo de la etiología del trastorno, es decir, de cómo se origina ese trastorno y cómo se mantiene en el tiempo ese trastorno, cómo persiste, cómo está allí, digamos que para esto es importante o es fundamental que hayan hecho un buen análisis, una buena lectura de la base teórica, porque estas bases teóricas nos permiten dar respuesta a cómo se puede originar el trastorno según sea el modelo y cómo se puede mantener en el tiempo este trastorno, ¿sí? Una vez explicado esto, entonces, aquí pasamos a hablar de técnicas para abordar el trastorno, técnicas o estrategias o pruebas que nos permitan como dar eh, como análisis em, y procesos también transformativos, ¿no? Procesos de cambio que sean necesarios para, según sea el caso, entonces, y según sea el modelo teórico. Entonces, por ejemplo, en el modelo psicodinámico hablaríamos de la técnica del yo o de las pruebas proyectivas, y no solo es escribir también, digamos que este nombre, sino que conceptualizarlo, ¿sí? Conceptualizar cada uno de estos. Si es, por ejemplo, en el cognitivo-conductual podemos hablar de reestructuración cognitiva, ¿sí? O aquí en el humanista, terapia centrada en el cliente, eh, o en el modelo biopsicosocial, digamos que este es un modelo que busca, pues, ajustarse a ciertos tipos de teorías que están encaminadas desde las terapias de orden sistémico, o bueno, también otros tipos de terapias que pueden ser convergentes según sean esos factores biológicos, psicológicos y sociales que se hayan identificado. Entonces, allí hay diferentes tipos de terapias que pueden ser favorecedoras para estos abordajes de las etiologías. ¿Listo? Y básicamente de esto trata entonces el desarrollo del cuadro comparativo. Una vez se haya desarrollado, entonces se procede a realizar la reflexión.
Esta reflexión debe ser pues hecha por cada uno de los integrantes, reconociendo cuál es la importancia de asumir una postura teórica para el abordaje de casos desde su rol como psicólogos, es decir, por qué sería importante posicionarme en uno de estos abordajes, ¿sí? De estos modelos teóricos para abordar un caso, cuál es su pertinencia. Después de esto, entonces nos dan demás indicaciones aquí que debemos tener presentes. Entonces nos dice que el documento final debe estar hecho en PDF, guardado en PDF, debe contener una portada, la matriz de estudio de caso desarrollada por cada estudiante, un cuadro comparativo donde estén consolidados los 5 modelos teóricos, la reflexión del psicólogo, la reflexión del rol del psicólogo en el abordaje de casos hecha por cada estudiante y también debidamente marcada por cada estudiante, y las referencias bibliográficas con normas APA. Igual, si realizan, digamos que algún tipo de cita con parafraseo, cita textual dentro del documento, pues deben hacer uso de citas acorde a normas APA séptima edición. Entonces, aquí nos dan indicaciones de normas APA, de Turnitin. Tengan en cuenta que los documentos, cuando son subidos al entorno de evaluación, son expuestos a esta herramienta y entonces allí nos van a dar un grado de similitud. Según sea el grado de similitud que expone Turnitin, entonces su documento será evaluado según criterios altos, medios o bajos. Esto siguiendo los lineamientos de la rúbrica de evaluación. Aquí es importante que tengan también, decidir resaltar este tercer criterio de evaluación que nos pide establecer relaciones oportunas, respetuosas y solidarias con los compañeros del grupo colaborativo, participando en la construcción consensuada del producto. Entonces, ¿qué quiere decir con esto la rúbrica de evaluación? Y es que según sean también sus tiempos de participación, asimismo van a tener una calificación alta, media o baja, ¿sí? Es necesario que no solamente esta participación no solo se refiere a, digamos, escribir cuál es el modelo teórico que van a seleccionar o el rol que van a asumir, sino que empiecen a elaborar y a entregar sus productos individuales y colaborativos. Entonces, ya para finalizar, algunos estudiantes han preguntado, bueno, ¿qué pasa si no participan todos los estudiantes? Entonces, según sea la cantidad de estudiantes que participen desarrollando el momento colaborativo, asimismo es necesario que aborden una cantidad específica de modelos teóricos. Si participan 5 estudiantes, deben abordar los 5 modelos teóricos claramente. Si participan 4 estudiantes, igual deben abordar 5 modelos teóricos. Si participan 3 estudiantes, deben abordar 4 modelos teóricos. Si participan 2 estudiantes, deben abordar 3 modelos teóricos y si participa un estudiante, debe abordar 2 modelos teóricos del cuadro comparativo. Aquí entonces es importante lo siguiente y es mi sugerencia, que no esperen por favor hasta el último día a sus compañeros, pues porque esta actividad no se construye con unas horas ya para finalizar el paso, se debe construir con anticipación. Es necesario también tener en cuenta que este es uno de los cursos que son fundamentales en el quehacer del psicólogo, en todo su ejercicio profesional. Entonces, por favor, es importante que asuman una postura bien juiciosa y comprometida con este curso. Otra cosa que quiero aprovechar para mencionarles en este momento es que se pueden unir al equipo que tenemos en Teams. Como bien saben, ya no vamos a hacer uso de Skype, sino de Teams. Aquí ya tenemos un equipo en el cual se pueden unir. ¿Dónde encuentran el enlace para unirse a ese equipo? Lo encuentran aquí en el mensaje de apertura y en los diferentes mensajes también he compartido mi Teams, que es personal, al cual también me pueden escribir si tienen algún mensaje como que compartir conmigo que ya sea muy, digamos que personal, que sea individual. Recuerden que este grupo y que también el Teams individual es para uso de preguntas generales, no es para uso de retroalimentación de productos o de documentos completos. Es importante también tener en cuenta que este equipo es muy interesante porque aquí compartimos, digamos que información que es relevante para el desarrollo de cada una de las actividades. Entonces, y también como alertas que les sirven a ustedes para identificar cuándo vamos a cerrar una actividad, invitaciones que se van a generar para las webconferencias, para los CIPAs que vamos a generar a lo largo del curso.
Aquí entonces pueden encontrar publicaciones y también ustedes pueden responder a algún mensaje que yo deje o pueden iniciar también una nueva conversación donde todos vamos a ser partícipes de ella. Siempre les pido por favor que sea de manera respetuosa. Buenos días, buenas tardes, gracias por favor. Es fundamental, es necesario. ¿Sí? Y aquí aparecen publicaciones y aquí aparecen los archivos. Entonces, como pueden ver en un momento, los materiales de clase que tenemos en este momento o en una alerta, pero están las lecturas de la unidad 1, de la unidad 2 y de la unidad 3. En este momento vamos a hacer uso de las lecturas de la unidad 1 que pueden descargar. Están las normas APA en su séptima edición que pueden encontrar cómo se debe citar, cómo se debe referenciar y bueno, todas estas indicaciones que son muy pertinentes. Aquí encontramos, por ejemplo, una cápsula informativa donde abordamos el concepto de signo y síntoma y así igual iré subiendo información pertinente, por ejemplo, en este caso del paso 2 sobre los modelos teóricos y también, digamos que para favorecer el abordaje del caso, y que es el de Alejandro y que se habla de un trastorno de estrés postraumático, también entonces seguramente dejaré por allí algunas lecturas que puedan ser favorecedoras para el abordaje o el reconocimiento de un trastorno de estrés postraumático. En los próximos días también subiré el DSM-5 con el cual nos guiaremos para reconocer también signos, síntomas y, bueno, cuáles son esos criterios que se tienen en cuenta para generar un diagnóstico. No siendo más, me despido de ustedes. Espero que tengan una buena tarde. Si queda alguna inquietud al respecto, ya saben que me pueden contactar, que me encuentran a través de diferentes medios. Teams es un muy buen recurso por el cual podemos mantener una interacción cercana. Entonces estaré atenta. Que tengan un buen día.